Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar este bonito, hermoso tarjeta de amor, para el cual vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir acá, hacemos clic y vamos a ir donde dice nuevo. Hacemos clic, o también podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. De la misma forma entraremos a este panel que nos está mostrando. Vamos a ir acá, hacemos clic, vamos a utilizar una medida de 14 centímetros por 14 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada y modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Y lo tenemos, presionamos crear y lo tenemos justamente en nuestro espacio de trabajo. Ahí es donde vamos a ir trabajando. Vamos a ir directamente a esta opción, hacemos clic y vamos a ir donde dice uniforme color. Ahí vamos a ir, ahí nos sale el selector de color y vamos a colocar un código de color acá, 41015C. Ahí lo tenemos, presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos, todos los materiales que vamos a utilizar les estaré dejando en la descripción del video. Ahí lo tenemos, los materiales. Entonces vamos acá, nuevamente vamos a crear una nueva capa, hacemos clic en este icono donde nos sale un signo más, hacemos clic, ahí tenemos nuestra nueva capa. Vamos a ir a pincel, vamos acá al pincel y vamos a aumentar de tamaño del pincel, más o menos vamos a colocar unos 1500 píxeles. Ahí lo tenemos, vamos a hacer clic, hacemos clic, ahí lo tenemos, quizás un poquito más grande. Vamos a ir nuevamente al tamaño del pincel, vamos a colocar unos 1800 píxeles, 1800 píxeles. Ahí lo tenemos, vamos a hacer clic. Ahora hacemos clic para que se esconda. Sí, me parece perfectamente. Ahí lo tenemos, vamos a escoger un color, vamos a ir acá para que nos salga el selector de color. Ahí lo tenemos, un selector de color, hacemos clic y vamos a buscar un color medio blanco amarillo. Ahí lo tenemos, hacemos clic y lo vamos a pintar. Ahí me parece perfecto. Control Z, ahí me parece correcto. Vamos a herramienta mover, nuevamente vamos a crear una nueva capa, hacemos clic acá, ahí lo tenemos nuestra nueva capa. Vamos a ir nuevamente al pincel, vamos a ir acá y vamos a reducir de tamaño unos 1000 píxeles. Me parece perfecto. Vamos a hacer clic para esconder ese panel, vamos a ir acá, vamos a cambiar de color, vamos a hacer clic por acá. Sí, me parece correcto, algo más blanco. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos, me parece perfecto. Ahí lo tenemos, hacemos clic a herramienta mover, ahí lo tenemos justamente. Y ahora vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, hacemos clic aquí y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Lo arrastramos y soltamos en Photoshop. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora justamente tiene un fondo blanco, lo vamos a recortar. Vamos acá, vamos a rasterizar, hacemos clic derecho y vamos a ir a esta opción donde dice rasterizar capa. Hacemos clic, ahí lo tenemos ya rasterizado nuestro capa. Vamos a agarrar pincel, mejor dicho herramienta varita mágica, hacemos clic y vamos a seleccionar todo el blanco, pero vemos que está seleccionando partes del osito. Entonces vamos a desactivar con control D y vamos a ir a esta herramienta lazo poligonal, o herramienta lazo mejor dicho, hacemos clic, vamos a hacer zoom con control más, ahí lo tenemos, justamente ahí vemos que estaba recortando toda esta parte. Entonces vamos a recortar manualmente, agarramos y vamos a recortar. Ahí lo tenemos todo por aquí, justamente por aquí. Ahí me parece
correcto, vamos a seleccionar todo lo que habíamos seleccionado. Hacemos clic derecho y nos sale esta opción y vamos a ir donde dice desvanecer. Hacemos clic y vamos a colocar un radio de desvanecimiento 1 y presionamos OK y presionamos control X. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer control menos para alejar. Ahora sí, nuevamente vamos a ir a nuestra varita mágica, hacemos clic. Ahí lo tenemos. Presionamos clic derecho y nos sale esta opción. Y vamos a ir donde dice desvanecer. Perdón, control Z. Mejor dicho, vamos a ir acá donde dice desvanecer. Hacemos clic y me parece correcto. Radio de 1. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Presionamos control X. Ahí lo tenemos. Vamos a ir acá. Me parece perfecto. Vamos a hacer zoom con control más. Hacemos zoom y vamos a hacer recorte manual por estos lugares que no ha recortado. Vamos a ir al lazo. Hacemos control más para hacer zoom. Nuevamente. Y esta parte lo vamos a cortar. Hacemos un recorte. Vamos a seleccionar la parte que queremos recortar. Ahí lo tenemos. Ahí me parece correcto. Seleccionamos. Y vamos a, mejor dicho, acá seleccionamos nuestra capa, vamos a seleccionar, ahí lo tenemos, presionamos control, perdón, clic derecho, vamos a ir a esta opción donde dice desvanecer, presionamos OK, presionamos control X, ahí lo tenemos, de la misma forma por este lado, por aquí, vamos a seleccionar toda esa parte que no ha recortado, vamos a recortar. Seleccionamos con lazo, ahí lo tenemos, toda esta parte, me parece perfecto, toda esta parte lo seleccionamos y lo tenemos, lo soltamos, ya tenemos selección, vamos a presionar clic derecho y nos sale esta opción, nuevamente vamos a ir donde dice desvanecer. Hacemos clic, lo que nos sale por defecto 1, presionamos OK y presionamos control X. Ahí lo tenemos por este lado de la misma forma. Por acá. Vamos a hacer recorte. Manualmente vamos acá y vamos a seleccionar toda esta parte. Seleccionamos. Ahí lo tenemos. Ahí me parece perfecto. Vamos a hacer clic derecho y nos sale esta opción. Vamos a ir desvanecer. Presionamos OK y cortamos con control X. Ahí lo tenemos. Lo vamos a alejar un poquito. A ver si ya tenemos un corte casi perfecto. Vamos a herramienta, mover. Lo vamos a achicar un poco, algo más pequeño. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. O vamos a hacer clic acá en esta flechita. Ahí lo tenemos. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Acá y vamos a arrastrar. Número 46 y soltamos en Photoshop. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Lo vamos a achicar un poco. No mucho, quizá un poquito más podríamos ampliar. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción y esto vamos a colocar detrás del oso. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a cambiar un poco de color. Vamos a ir a esta opción, ajustes, hacemos clic y nos sale este panel y vamos a ir donde dice tono y saturación. Hacemos clic y vamos a hacer clic acá para que todo cambio que hagamos solo afecte a esta capa. Entonces vamos a cambiar un poco de color. Sí, ahí me parece perfecto. Hacemos clic para esconder ese panel que nos ha salido. Ahí lo tenemos.
Ahora simplemente nos faltaría proyectar las sombras. Vamos a ir acá, esta opción, vamos a convertir en objeto inteligente, hacemos clic derecho y nos sale este panel y vamos a ir donde dice convertir en objeto inteligente, hacemos clic, ahí lo tenemos ya en objeto inteligente. Vamos a crear una nueva capa, hacemos clic, ahí lo tenemos. Vamos a agarrar pincel, ahí lo tenemos. Vamos a reducir de tamaño del pincel, vamos a reducir, no mucho, un poquito más lo aumentamos, poco más. Si me parece buen tamaño, vamos a hacer clic, vamos a ir acá para que nos salga selector de colores. Aquí tenemos, vamos a escoger un color algo más oscuro, ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar, vamos a bajar algo más de opacidad, ahí lo tenemos. Hacemos control más para hacer zoom, ahí lo tenemos y vamos a control Z, vamos a hacer clic en esta capa, clic derecho y vamos a ir donde dice crear máscara, mejor dicho, este lo vamos a arrastrar detrás del oso, ahí me parece correcto y lo vamos a pintar. Ahí le tenemos algo sutil, la sombra que está proyectando, ahí me parece perfecto, ahí lo tenemos. Por este lado de la misma forma hay una proyección de sombra, ahí lo tenemos. Esta parte un poquito nos falta. Por este lado de la misma forma hay una proyección de sombra por aquí, ahí lo tenemos. Ahora nuevamente vamos a ir acá y vamos a bajar aún más oscuro, ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar y vamos a reducir tamaño del pincel, quizás un poquito más. Sí, ahí me parece correcto. Hacemos clic acá para esconder ese panel, ahí lo tenemos. Y justo esta parte lo pintamos, ahí lo tenemos. Proyección de sombra en ese papel, por aquí lo pintamos, ahí lo tenemos. Por aquí de la misma forma del corazón, ahí me parece perfecto. Por aquí lo vamos a pintar la sombra, ahí me parece perfecto. Vamos a ir acá de la misma forma, por esta parte lo pintamos, una sombra, y me parece perfecto. Ahora vamos a crear nuevamente una nueva capa, hacemos clic y vamos a llevar encima del oso, ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic derecho y nos sale esta opción, vamos a ir donde dice crear máscara de recorte, ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir al pincel, vamos a ir a esta opción para ir a selector de colores, vamos a escoger un color algo más oscuro, un código de color 752606, ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a hacer zoom, ahí lo tenemos y lo vamos a pintar toda esa parte algo más oscuro, por aquí de la misma forma, ahí lo tenemos. Por este lado por aquí de la misma forma lo vamos a pintar, ahí lo tenemos. Vamos a ir nuevamente acá, hacemos clic, vamos a bajar un poco más de opacidad, ahí lo tenemos. Y vamos a bajar de tamaño del pincel, bajamos un poquito más, ahí me parece correcto y vamos a pintar toda esta parte, ahí lo tenemos. Ahí está, por aquí de la misma forma, ahí lo tenemos. Vamos a ir acá, herramienta mover, lo vamos a alejar con control menos, ahí lo tenemos.
nuestro diseño, vamos acá, ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales, vamos a arrastrar esta imagen y lo soltamos en nuestro programa Photoshop. Presionamos Enter para validar esa acción y lo vamos a arrastrar debajo de capa 46. Ahí lo tenemos, vamos a agrandar un poco, ahí me parece. Perfecto, presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar de color, vamos a ir a opción de fusión y vamos a ir donde dice superposición de colores. Ahí lo tenemos justamente, me parece perfecto, un color blanco. Seleccionamos, presionamos OK para validar, nuevamente presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Un poco vamos a bajar de opacidad, vamos a ir a esta opción donde dice opacidad, bajamos un poquito. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos ya, nuestro diseño. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos a arrastrar el número 3 y lo soltamos acá. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Lo vamos a bajar un poco más de opacidad. Bajamos un poquito, de tamaño. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Justamente. Ahora simplemente nos faltaría el texto. Y por último nos faltaría lo que es el brillo. Arrastramos nuevamente, presionamos Enter para validar esa acción. Lo vamos a agrandar un poquito más. Me parece perfecto, presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a arrastrar debajo de capa 2. Vamos a cambiar modo de fusión, vamos a hacer clic a esta opción y vamos a colocar trama. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a crear una nueva capa. Acá, creamos, ahí lo tenemos, vamos a agarrar pincel. Vamos al pincel, vamos a ir acá para escoger el color, para que nos salga el selector de color. Y vamos a escoger un color algo más oscuro aún. Presionamos OK, lo tenemos, vamos a aumentar de tamaño de pincel. Quizás un poquito más. Sí, me parece perfecto. Hacemos clic, ahí lo tenemos, vamos a hacer control menos para alejar. Quizás un poquito más, podríamos aumentar nuestro pincel. Ahí me parece muy grande, colocamos unos 1000 píxeles. Ahí lo tenemos, hacemos clic. Sí, me parece correcto. Vamos a pintar los alrededores. Ahí me parece perfecto. Vamos a bajar un poco más de tamaño del pincel. Me parece mucho, colocamos unos 700 píxeles. Ahí lo tenemos, vamos a hacer clic acá. Ahí me parece perfecto. Vamos a subir de opacidad un 100%. Ahí me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora sí vamos a herramienta mover. Justamente nos faltaría el texto. Vamos a ir a herramienta texto. Ahí lo tenemos, vamos a borrar. Lo borramos. Vamos a escribir lo mejor de mí. Vamos a ir de mi vida eres tú. Perdón, de esa forma lo escribimos. Ahí lo tenemos, vamos acá. Vamos a agrandar el tamaño del texto, no mucho. Ahí me parece correcto, presionamos Enter para validar. Aquí vamos a colocar lo mejor de mi vida eres tú. Vamos a bajar acá, mi amor. Ahí lo tenemos. Vamos a herramienta mover. Nuevamente vamos a ir a herramienta texto y vamos a escribir te amo. Ahí lo tenemos, vamos a herramienta mover.
Lo vamos a agrandar un poco más. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Quizás un poquito más grande. De ese tamaño me parece perfecto. Vamos acá. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir donde dice superposición de color. Vamos a ir acá y vamos a colocar un color. Vamos a escoger un color de acá. El corazón quizás un poquito más claro. Ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción. Nuevamente presionamos OK para validar esa acción. Justamente ahí lo tenemos nuestro diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga y bendiciones.